voy a pasarles el documento. Bueno, hoy vamos a ver la última de las técnicas para determinar invariantes, que habíamos dicho que era la parte más complicada de la derivación de programas imperativos. Recordemos, bueno, no voy a recordar el lenguaje, eso ya lo sabemos. Sí me parece que hubo bastantes dudas y por algunos exámenes que chusmeé, que no queda del todo claro qué significa que una terna de Hoare sea válida. Entonces, el significado de que una terna de Hoare sea válida es que si yo ejecuto el programa S en un estado que satisface la precondición P, el estado final que obtengo, en primer lugar, obtengo un estado final y ese estado final satisface la poscondición Q, ¿sí? Pero no hay una exigencia para ejecutar el programa S que el estado inicial satisfaga la precondición P. Es decir, yo puedo ejecutar el programa S en cualquier estado, incluso en uno que no satisfaga la precondición. Ahora, si yo comienzo la ejecución en un estado que no satisface P, entonces no voy por más que sea la terna de Hoare válida, no voy a tener ninguna garantía de que el estado final satisface la postcondición Q, ¿sí? Entonces, pensemos que, o recordemos que habíamos pensado la especificación o una terna de Hoare como un contrato, donde quien programa, quien da el programa S, está asumiendo una obligación. Y esa obligación es que los estados finales satisfagan la postcondición siempre y cuando el estado inicial, que lo dará quien use el programa S, satisfaga la precondición P, ¿sí? Pero es como si analizamos la estructura de la validez de una terna de Hoare, encontramos que tenemos una cuantificación universal para todo estado, y dentro de esa cuantificación universal tenemos, si el estado satisface P, entonces el estado final obtenido después de ejecutar S satisface Q. Pero esa implicación significa que si el estado inicial no satisface P, entonces quien programó S eh, no tiene nada de qué preocuparse. Quizás la confusión de no puedo ejecutar S si el programa no satisface P viene de pensar las anotaciones como lo que escribimos en C como asserts, ¿sí? Y los asserts, si no se cumplen, hace que se aborte la ejecución del programa. Y si se cumple, es como un skip, no sucede, no hay ningún cambio de estado. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo una anotación que un assert. Bien, bueno, y ahora ya metiendo o recordando más cuál era la idea eh, subyacente a la derivación de programas imperativos. Nosotros, si tenemos solo un programa y una postcondición, podemos calcular la precondición, una precondición, la precondición más débil, que nos garantiza, por
la definición de esta función WP nos garantiza que la terna WP SQ con el programa S y la postcondición Q va a ser correcta, ¿sí? Vamos a tener una terna correcta. Entonces, la idea de derivar programas imperativos, o en la técnica de derivar programas imperativos, vamos a usar muchísimo esta función de cálculo que calcula la precondición más débil. ¿Y por qué era la precondición más débil? Bueno, en primer lugar porque nos da una precondición que garantiza la corrección de la terna y es la más débil porque también satisface que si hay otra precondición P tal que la terna PSQ es correcta, bueno, P va a implicar esa precondición que nos dio WP. Sigamos. Entonces, en el punto en que estamos es derivar ciclos, ¿sí? Y acá está desmenuzado, una vez más, la corrección, cómo se prueba la corrección de un ciclo. Para probar la corrección de un ciclo, tenemos varias condiciones. O también es común hablar de obligaciones de prueba. Si vos querés probar que el programa P, do, B, S, odd, Q, es decir, que un programa que implica un ciclo con guarda B y cuerpo S es correcto respecto a la precondición P y la postcondición Q, lo que tenés que hacer es satisfacer ciertas obligaciones de prueba, o tenés que probar ciertas cosas. Esas cosas que tenés que probar se llaman obligaciones de prueba. La primera es que la negación de la guarda y el invariante, ¿sí? Recordemos que tenemos el invariante por ahí, que lo podríamos escribir, si se quiere, lo podríamos escribir acá. Tenemos el invariante, que es algo, una relación entre las variables del programa y las constantes, que se tiene que mantener invariante en todas las ejecuciones del ciclo. Y no solo en todas las ejecuciones del ciclo, sino que se tiene que satisfacer antes de empezar a ejecutar el ciclo y también al finalizar el ciclo. ¿Y cómo vamos a garantizar la postcondición Q? Bueno, la vamos a garantizar si podemos asegurarnos de que al finalizar el ciclo, es decir, cuando no valga la guarda, y el invariante debería seguir valiendo, entonces que esta conjunción implique la postcondición Q. También vamos a exigir que la precondición implique el invariante, ¿sí? Y lo que decíamos es que muchas veces esto va a implicar hacer una inicialización, es decir, una asignación de las variables que ocurren en el invariante para garantizar que el invariante se cumpla al comienzo. Y luego tenemos la obligación de prueba, que podríamos llamarle la corrección del cuerpo del ciclo, ¿sí? Y de lo que habla esta terna de Hoare es que mantenemos el invariante ante cada ejecución del ciclo. Es decir, si ejecutamos S porque la guarda es verdadera, y asumimos I como parte de esa precondición, al finalizar el cuerpo del ciclo se sigue cumpliendo I como postcondición. Y 1, 2, 3, a mí me gusta pensarlos como lo que garantiza la corrección funcional del ciclo. Es decir, nos garantizan esas tres condiciones que el ciclo hace lo que tiene que hacer. Lo que no nos garantizan 1, 2 y 3 es que el ciclo termine alguna vez. Y para eso
pedíamos una función de cota. Es decir, una expresión de las variables y constantes del programa que decrezca, es en la condición 5, que decrezca en cada ejecución del cuerpo del ciclo. ¿Sí? Y si una cosa más que le pedíamos es que eventualmente la cota se haga negativa. Porque, y lo expresábamos de esta manera, ¿no? Lo expresábamos de esta manera, pero en realidad lo que queremos decir es que cuando la cota se hace negativa y el invariante vale, la guarda deja de ser cierta. Y de esta manera garantizamos la terminación del ciclo. Entonces tengamos esto en cuenta. Y habíamos visto dos técnicas para elegir invariantes. Una era tomar términos de una conjunción que básicamente decía lo siguiente. Si podés ver la postcondición Q como una conjunción de cosas individuales, podés elegir como invariante alguna de la conjunción de alguna de estas de estos términos de la conjunción que es la postcondición, ¿sí? Y la guarda será la negación de algún otro término de la conjunción. Y la otra, fíjense que en esta postcondición ya tenemos una variable, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo concreto que habíamos dado era buscar un elemento en un arreglo. Es decir, si sabemos que hay un elemento del arreglo que es igual a E, bueno, queremos tener al final del programa, en la variable K, la posición en la que ocurre, la primera posición en la que ocurre el elemento E. Y fíjense que acá ya tenemos una variable en nuestra postcondición, ¿sí? Bueno, pero no siempre vamos a tener una variable en nuestra postcondición. Por ejemplo, en esta otra situación, donde nos preguntamos si todos los elementos de un arreglo son iguales, el resultado, la postcondición es que en la variable R, digamos si todos los elementos son iguales. Bueno, acá Leandro planteó una pregunta, pero me gustaría seguir con esto, Leandro, por ahora. Ya volvemos a lo que plantean en el chat. Bien, pero en esta postcondición no tenemos ninguna variable de programa, ¿no? Es decir, bueno, tenemos R, que es donde queremos tener el resultado, pero no podemos identificar en esta expresión una conjunción. Pero lo que yo había planteado es que los programas con ciclos van obteniendo resultados parciales del resultado final. Y una forma de hacer, de acercarnos, de tener aproximaciones, es reemplazando alguna constante. Acá tenemos una sola constante, la constante n. Bueno, también está el arreglo. Reemplazando la constante por una variable, ¿sí? Entonces, fíjense que al reemplazar la constante por la variable n, en realidad se nos cambia el programa, porque ahora tenemos que declarar también la variable n
que será de tipo int. ¿Sí? Y entonces acá el invariante que proponíamos es que R, en la variable R, vamos a tener va a estar perdón. En R vamos a saber si todos los elementos hasta el punto n son iguales al primero. Pero también agregamos una condición más sobre esa variable que introdujimos, que es que esa variable esté entre 0 y n. Bueno, ahora volvamos a la pregunta o a la observación de Leandro. Bueno, entonces Leandro dice, vi ejemplos en el apunte de cotas que no se hacen negativas cuando no se cumple B. Sí, pero yo no dije que la cota se hace negativa, ni lo implica, ni significa esto que la cota se haga negativa. Lo que esto está diciendo es que si la cota es negativa, entonces la guarda es falsa. Por otro lado, puede ser que la cota no sea negativa y que la cota no sea negativa, pero si supongamos que la cota no es negativa, bueno, pero podemos restar ese entero k que está acotando la cota a la cota y acá, y entonces vamos a tener que la cota menos esa k va a ser negativa. No sé, Martín, si querés agregar algo más sobre eso. No, en todo caso, digo, hay cotas que por definición no tienen la posibilidad de hacerse negativas, ¿no? O sea, a veces el valor absoluto de algo estamos usando como función de cota, en otra el invariante nos aseguraba que algún número era mayor que 0 y lo usábamos de cota, así que esas cotas es absolutamente imposible que alguna vez se hagan negativas. Pero, pero eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que dice 4. O sea, lo que dice 4 es asegurar que se falsifique la guarda. Uh-huh. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la última técnica para descubrir invariantes, que es fortalecimiento de invariantes. Y para eso tenemos este programa muy sencillo, o esta especificación muy sencilla. Yo te doy una constante n, que asumimos que es no negativa, y en R quiero tener el Fibonacci de esa constante. Y recordemos que la definición de Fibonacci es esta, ¿no? Que es una definición recursiva. Entonces, como en el resultado hay una definición recursiva involucrada, es probable, y acá hay un paso creativo, que necesitemos un ciclo, ¿sí? Y cuando tenemos que definir cuando sabemos que vamos a usar un ciclo, bueno, tenemos que en primer lugar determinar el invariante y la guarda, y en segundo lugar determinar la cota. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es usar la técnica de reemplazo de constantes por variables, introduciendo la variable n, ¿sí? Entonces, el invariante que propongo es que R sea
el Fibonacci de n, y que n esté entre 0 y n y la constante n. Y recuerden que la primera obligación de prueba de ciclos era que la negación de la guarda y el invariante impliquen Q. ¿Sí? Y si pensamos que queremos, pongamos quién es Q en este caso, ¿no? Es decir, que voy a poner, reemplacemos I por su definición. Y también reemplacemos Q por su definición. ¿Sí? Entonces, queremos que si en R tenemos, si R es igual a Fibonacci de n minúscula y n está entre 0 y n mayúscula, queremos que esas dos cosas impliquen, que R sea igual a Fibonacci de n mayúscula, de la constante. Y me gustaría que pensemos cómo probar esto, ¿sí? O qué significa esta obligación de prueba. Voy a borrar eso por un momento. ¿Cómo descubro yo que la guarda a partir de esta implicación? Entonces, yo puedo, como tengo una implicación, ¿sí? Yo tengo que probar esta implicación y tengo algo que no conozco, que es B. Entonces, puedo, como tengo una implicación, ese es el punto que quiero decir, puedo centrarme en demostrar el consecuente de la implicación asumiendo el antecedente de la implicación, ¿sí? Que es un poco diferente a estas pruebas ecuacionales donde ponemos toda la expresión, toda la implicación, y la vamos transformando con implicaciones en otras cosas, ¿sí? En vez de hacer esto para probar una implicación, yo puedo, asumiendo el antecedente, es decir, asumiendo esta cosa, probar el consecuente. Es decir, que R es igual a fib de n. Sí, asumiendo la verdadera. Eso significa asumirla. Es decir, eh, si se quiere, podríamos pensar que acá estoy diciendo que esto sea equivalente a true. Pero eso es, toda esta expresión es equivalente a esa expresión. Y como dice Tiffany, sabemos que R igual a fib de n es verdadera si n es igual a n. Porque estamos asumiendo todo esto. Asumiendo todo eso, ¿sí? Y en realidad no es que necesitamos asumir todo eso para saber que se cumple si n es igual a n, si n minúscula es igual a n mayúscula, sino solo nos alcanza, de hecho, nos alcanza decir que R igual a fib de n es verdadera, si n es igual a n, porque estamos asumiendo solo una partecita de esa conjunción, ¿sí? Que R sea igual a fib de n. Entonces, descubrimos que B puede ser n distinto de n.
Sí, ¿por qué n distinto de n? Bueno, porque si negamos esto, nos queda que no es cierto que n sea distinto de n, es decir, que n sea igual a n. Bien, entonces, habiendo propuesto un invariante y habiendo descubierto la guarda, tenemos el siguiente esquema de programa. Eh, a ver qué dice Tiffany, como n está entre 0 y n, inclusive se puede decir que la guarda es n mayor a n. Bueno, sí. Este, sí. Entonces, estamos en el esquema que nos quedó. Tenemos el esquema habitual de los ciclos. La precondición, la inicialización, el invariante, que yo lo anoté acá como precondición del ciclo, fíjense, pero también lo podríamos anotar acá como entre el do y la guarda. Eh, bien, y entonces la otra cosa que habíamos dicho que teníamos que hacer era determinar la cota. Ya determinamos un invariante y una guarda, todavía nos quedan probar las obligaciones de prueba que tenemos. Una ya la probamos, así descubrimos la guarda. Y ahora tenemos que determinar la cota. Y yo propongo que la cota sea n mayúscula menos n. Y eh, acá hay una pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Podríamos haber propuesto como cota n minúscula? Y en ese caso, ¿cuál hubiese sido el valor inicial de n? Em, sí, la pregunta es, fíjense, yo propuse una cota que es n mayúscula menos n minúscula. Ahora, otra alternativa, me pregunto si otra alternativa posible de cota es que fuera n. Y Bruno dijo que sí, con la inicialización n igual a n mayúscula. Y Leandro dice, pero no decrecería. ¿Por qué no, Leandro? Si yo todavía no dije qué hay en el cuerpo ese. Entonces, Bruno, si vos eligieras que la cota fuera n minúscula, ¿qué habría o cuál sería la asignación obvia? No, no, no. O sea, esta es una alternativa, ¿no? Yo estoy proponiendo esta propuesta de cota. Me pregunto si n minúscula no puede ser otra. Eh, um, Entonces, para que decrezca, si elijo n minúscula como cota, debería ser que en el cuerpo n decrezca. Si elijo n menos n mayúscula menos n minúscula, debería ser que n minúscula crezca, es decir, se vaya aproximando a n mayúscula. Pero, como dijo Bruno, el valor inicial de n minúscula, si eligiéramos n minúscula, perdón, sí, el valor inicial de n minúscula
si la cota fuera n, sería n mayúscula. Ajá. Es cierto, nunca se cumple la guarda del ciclo, lo cual no es un problema a priori. No, no es un problema, ¿no? No, no ese es el problema. Quiero que descubramos cuál es el problema real. Porque, fíjense, si yo pongo, eh, analicemos un poquito esta situación. Analicemos esa situación. Eh, Voy a poner acá cota n minúscula. Y acá R, N, no tengo idea qué tengo que poner en R, y en N pongo N mayúscula. ¿Sí? Entonces, como dice Martín, si no se cumple la guarda, no entro nunca al ciclo, eh, y el invariante me diría que en R tengo que tener fib de N mayúscula, por lo tanto se satisface la poscondición. Eh, Ahora, el problema, ¿cuál es? Bruno, ¿ves el problema? El problema es que deberíamos inicializar R con exactamente aquello que tenemos que calcular. Y la gracia es que no sabemos cómo calcular R. Entonces, descubrimos que, o sea, podríamos haber pensado que n era una cota válida, pero descubrimos que no nos lleva a ningún lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay una exploración de posibilidades. De algún modo, elegir la cota como n, n mayúscula menos n nos guía en el buen camino. Pero, bueno, eso porque le pegamos, ¿no? Podríamos no haberle pegado, podríamos haber elegido esta cota y haber descubierto que no nos llevaba a ningún lado y volver sobre nuestros pasos. Pero bueno, eh, elegimos como cota n menos n. Entonces sabemos que S incluye una asignación a n y que tenemos que incrementarlo. Y no solo eso, sino sabemos que tenemos que incrementarla en 1. Bien, entonces estamos en esta situación. Y me arriesgo un poco más y digo que el cuerpo del ciclo tiene que ser una asignación a todas las variables, es decir, a R y a N. Ya sabemos que a N la tenemos que incrementar y probamos con incrementarla en 1, ir paso a paso. Y entonces ahora nos quedan dos cosas: determinar la inicialización y descubrir, despejar cuánto es E, la meta variable E. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo calculamos S1 y cómo calculamos C? ¿Cómo calculamos S1? Tal cual, como sugiere Tiffany, calculamos la precondición más débil de S1 respecto de la de I como invariante, y eso nos dará algo con lo cual operar. Dejemos eso como un ejercicio para ustedes. Em,
Y nos centremos en la segunda pregunta. ¿Cómo calculamos E? Y una cosa que podemos pensar es en esas condiciones de prueba, en esas obligaciones de prueba que tenemos para probar la corrección del ciclo. Y una de esas obligaciones de prueba era, usamos que tiene que valer la corrección de, o esta terna tiene que ser válida, ¿sí? Y si queremos que esta terna sea válida, perdón, acá S es la asignación, ¿no? S es la asignación esa. Si queremos que esta terna sea válida, lo que podemos hacer es calcular la precondición más débil de la asignación respecto a la poscondición, en este caso el invariante, y luego operar de la misma manera que habíamos hecho para descubrir la guarda. Bueno, le llamemos J a la precondición más débil de esa asignación respecto del invariante. Y fíjense que yo me definí I0 e I1 para no tener que escribir siempre una expresión más larga. Entonces, J será la precondición más débil de esa asignación respecto de esa poscondición. Y lo que vamos a querer es que B, la conjunción de la guarda y el invariante impliquen esa precondición más débil. Bueno, entonces calculemos J. Calculemos J. Bueno, y para eso nos traigamos hoy. Nos traigamos esto para acá y tenemos ahí nomás la asignación. Entonces, ¿cuál es la precondición más débil de una? Es decir, calculemos esto respecto de R igual a fib de n y que n minúscula está entre 0 y n mayúscula. Y eso, por definición de WP para la asignación, ¿qué es? Bueno, lo que tengo que hacer es reemplazar en este predicado, sustituir en ese predicado todas las ocurrencias de R por E y todas las de N por N más 1. ¿Sí? Entonces, esto es que E sea igual a fib de N más 1 y que 0 esté entre, que N más 1 esté entre 0 y N mayúscula. Bueno, esto es nuestro J. Ese es nuestro J. Y ahora veamos si asumiendo B e I podemos probar J. ¿Sí? Es decir, queremos ver que asumiendo que n no es n mayúscula y que vale I0, es decir que R es igual a fib de n y que 0 es menor a n menor o igual a n mayúscula, vale esto. Y acá, de vuelta, en vez de ponerme a hacer un cálculo ecuacional sobre todo esta implicación, voy a operar con el consecuente asumiendo el antecedente.
Esto lo vamos a llevar allá. Lo que queremos decir es que queremos despejar E, o por qué queremos operar con el consecuente, porque queremos despejar E. Y despejar E significa encontrar una expresión programable, es decir, una expresión que podamos escribir en nuestro lenguaje de programación. Y está claro que esta parte, la segunda parte, como tenemos una conjunción, ¿sí? Como queremos demostrar que una conjunción es verdadera, eso se reduce a demostrar que cada una de las partes, por separadas, es verdadera. Que esto es verdadero y que esto es verdadero. Asumiendo, no nos olvidemos, la guarda y el invariante. Bien. Es muy fácil ver que esto es verdadero. Entonces, lo único interesante es despejar E, despejar E, es decir, encontrar una expresión programable para fib de una expresión programable para E. Pero no sabemos calcular fib de n más 1. ¿Sí? Lo que sabíamos es que Salvo si n es cero. ¿Cómo? Salvo que n Salvo sea si 0. n es cero. Si n es cero Sí, pero, sabemos pero no. y vos pusiste la precondición de que n es mayor o igual que cero y yo como un vago en la consulta puse n mayor o igual que 1, por supuesto, pero bueno. Bien. Pero está bien, podemos considerar un caso particular. Pero podemos considerar un caso particular, pero no nos resuelve el problema porque tenemos que considerar toda la situación cualquier situación, es decir, cualquier situación en que se satisfaga eso y que n sea distinto de n. Y sí, Bruno, sabemos las propiedades de fib, pero ¿cómo nos ayudan las propiedades de fib? Bueno, está bien, pero y en primer lugar, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Está bien, vos me vas a decir, no, pero ahí entonces, ¿sabes qué? Otra propiedad te dice que fib de 1 es 0 y no es 1. Sí, perfecto. Dice fib de n más 1 con n mayor o igual a 0. Yo digo que n sea igual a 0. Si n es igual a 0, nos queda fib de 1. Si uso esa
Perdón, se me cayó la conexión. Bueno, tal vez sea momento de hacer recreo ahora, si les parece, y volvemos a las 10 en punto. No sé qué me perdí en el medio, pero... Un minuto de silencio para Diego estábamos haciendo. muy bien, muy bien. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Vio en cuando teníamos que demostrar recién, bueno, no tiene no están mostrando el... Ahí lo presento. Em, Bueno, vio, justo lo tiene marcado por conveniencia. Usted dijo que esa como que era la parte menos interesante y es fácil darse cuenta que es verdadero. A lo sí, de cuando tenemos, o sí, sea, es decir, donde dice la oración es decir, queremos despejar E de manera que es igual a fib de n sí, más 1, conjunción de 0 menor o igual a n más 1, sí. menor o igual. Entonces, tu pregunta, si entiendo bien, es veamos qué, No, pero... y yo me doy cuenta porque es verdadero, pero es necesario, o sea, en un final, sí lo tenemos que demostrar, ¿no? No podemos decir, es fácil darse cuenta que es verdadero, porque si no estaría como medio incompleto. Está bien argumentarlo. Eh, a Yo, ver, por veamos. Yo, por ejemplo, en Sí, el final, en el parcial, porque había que demostrar algo parecido, lo que hice fue, yendo a la hipótesis, dije, bueno, como n es, o sea, n minúscula es distinto de n mayúscula, ujú. bueno, en la desigualdad, técnicamente no puede ser cero, o sea, n no puede ser igual a, o sea, n minúscula no puede ser igual a n mayúscula, entonces le saco el igual. Déjame ir un poquito más lento, Manuel. Entonces, como n es distinto de n mayúscula y n minúscula está entre 0 y n mayúscula, entonces tenemos que n, eh, tenemos que n es menor estricto que n mayúscula. Sí. Eh, sí, ¿cómo sigue? Y bueno, después de eso, yo ahí, bueno, cambié eso en la hipótesis y después fui a donde dice cero menor o igual a n más uno menor o igual a n. Por aritmética, resté Ujú. menos uno en Sí. todos los lados de desigualdad. Entonces tenemos Entonces, 0, n más 1 menor a n. Esto, aritmética, te queda menos 1 menor o igual a n menor o igual a n menos 1. sí. Ahí después hice también otro cambio aritmético y dije que sea menor o igual a n menos uno técnicamente Sí. significa que es menor a n mayúscula. Bueno, sí. Porque estamos en el mundo, porque bueno, técnicamente estamos en el mundo Pero, de los enteros, pero bueno. bien, entonces es válido, o sea, esa explicación es válida. Yo quizás intentaría algo más sencillo y quizás un poco más matemático y menos
formalista y menos tratar de hacer todo como una prueba ecuacional pegadas con equivalencias o implicaciones. Sí, porque yo después me fui más por el rama de, bueno, hacemos ese truquito que hemos visto de decir, bueno, y es Pero, igual a... Sí, perdón, le ¿no? dejo, lo dejo. Lo que queremos ver, como sugiriendo cuál es una posible forma suficiente de resolver o de argumentar esto en un examen, lo que queremos ver es 0 menor o igual a n más 1 menor a n. Es decir, 0 menor o igual a n más 1 y n más 1 menor o igual a n. Pero tenemos una conjunción acá, ¿sí? Fíjense que esto en realidad es una abreviatura para exactamente esto que tenemos acá. Pero esto que tenemos acá es una conjunción. Como es una conjunción, podemos probar de manera separada o de manera independiente cada parte de la conjunción. Es decir, 0 menor o igual a n más 1 y n más 1 menor o igual a n. Fíjense una cosa pava quizás, pero sutil a la vez. Cambiamos una conjunción lógica de nuestro lenguaje, de la lógica proposicional, por un i de nuestro lenguaje donde nos movemos todos los días. Es una sutileza, pero nos ayuda un montón. Ahora no tengo que pensar qué regla lógica me permitía probar una conjunción. No, ahora tengo que probar dos cosas de manera separada. Y eso es porque el significado de la conjunción como símbolo lógico es la conjunción de todos los días. No era tan simple con el implica. Con el implica no es tan simple. Pero sí lo es con la conjunción. Entonces, ahora nos centremos en 0 menor a n más 1. Esto es obvio por aritmética. Y nos queda que n más 1 es menor o igual a n. Y recordemos, nos queda probar. Nos queda probar eso. Y recordemos que podemos asumir que n es distinto de n y que podemos asumir directamente lo que ya habíamos dicho que podíamos asumir, que n es menor a n. N es menor a n. Pero si tenemos que probar que n más 1 es menor a n y podemos asumir que n es menor estricto que n, entonces, por aritmética, también n más 1 es menor o igual a n. Entonces, pareciera que algo que quizás con razonamiento ecuacional salía en 2 renglones, nos salió con 4 renglones. Pero nos salió con 4 renglones porque dijimos un montón de cosas. La parte importante de todo esto es que ustedes es válido razonar matemáticamente, es decir, como lo hacían en matemática discreta, como lo hacen en análisis matemático o en álgebra, y no todo ecuacionalmente, porque ecuacionalmente es todo muy mecánico, o parece todo muy mecánico,
Y quizás nos salteamos el conocimiento, el conocimiento que tenemos de la matemática. Entonces, mi sugerencia es, permítanse hacer este tipo de pruebas. No, acá y acá. Bien, vamos volviendo del recreo. Bueno, no voy a opinar sobre los... mejor dicho, sí voy a opinar. Creo que esta cuestión de qué es más fácil de entender no tiene una respuesta universal. Para algunas personas puede ser que el razonamiento ecuacional sea más fácil y para otras personas puede ser que vean la estructura de la prueba haciendo estas pruebas matemáticas, más matemáticas. Pero volvamos al punto donde nos habíamos quedado. Teníamos que encontrar una expresión programable para E, que lo único que sabíamos es que tenía que ser igual a fib de n más 1. Y la única hipótesis a priori que nos podría servir para eso es que R tenía fib de n. Entonces, Bruno había dicho, bueno, capaz que podemos usar las propiedades de Fibonacci para descubrir cuánto vale E. Pero, y entonces él había dicho, podríamos saber que fib de n más 1 es igual a fib de n más fib de n menos 1. ¿Sí? Y yo planteaba que, fíjense que solo estamos sabiendo, solo podemos asumir que n está entre 0 y n. Entonces, si n es 0, nos quedaría fib de 0 más fib de menos 1. Por supuesto que eso es un poco hacer trampa, porque esta era una de las propiedades que sabíamos, pero también sabíamos que fib de 1, de 0 más 1, es decir, 1, fib de 1 es 1, y que no tenemos que hacer la llamada recursiva. Entonces podríamos pensar, bueno, tu programa, el cuerpo del ciclo, que es en lo que estamos centrándonos, que vos habías sugerido que era una simple asignación, quizás implique un condicional, un if, alguna guarda, algo, otra guarda, otra cosa, donde una de las guardas sería si n es igual a 0. Bueno, pero aún así, si vamos por este camino, fíjate Bruno, que deberíamos tener ya calculado fib de n menos 1. ¿Sí? Entonces, mi pregunta, asumiendo o explorando tu propuesta, es ¿dónde tendríamos el resultado de fib de n menos 1? Bruno, ¿estás por ahí? Vale que hables si preferís. Y en otra variable. Ajá, en otra variable. Bueno, pero entonces deberíamos... En otra variable. Buenísimo.
Ahora, yo propongo algo. En vez de tener en otra variable fib de n menos 1, a ver, Dylan, ¿cómo sería eso? O sea, ¿cómo tendríamos que en fib de n, cómo sería que en fib de n tengamos fib de n menos 1? Si tenemos fib de n, bárbaro, entonces vos decís, tenemos fib de n, ¿y a quién le restarías 1? ¿A fib de n o a n? Ah, bárbaro, perfecto. Entonces la propuesta de Bruno es que introduzcamos una nueva variable, así como introdujimos n minúscula, introduzcamos una nueva, donde tengamos fib de n menos 1. Yo te cambio la propuesta, Bruno, para ahorrarnos, o tal vez para ahorrarnos, tener este condicional, ¿no? Porque si guardamos en otra variable, llamémosle x, fib de n menos 1, en el cuerpo del ciclo vamos a tener que tener una expresión condicional, un if. Entonces, veamos si de otra manera nos podemos sacar de encima de ese if y podemos mantener este esquema de que en el cuerpo del ciclo haya una sola asignación. Pero la idea de Bruno es perfecta. Es decir, necesitamos introducir una nueva variable. Pero si introducimos una nueva variable, entonces, ¿nos va a alcanzar el invariante que tenemos? ¿O deberíamos agregar en el invariante alguna condición sobre esta nueva variable? Es decir, ¿dónde vamos a decir que la variable x tiene fib de n más 1 o fib de n menos 1? Bueno, lo que vamos a hacer es reforzar el invariante, es introducir una nueva variable, yo elijo x, que tendrá ese valor, y reforzamos el invariante con exactamente esa declaración. Vamos a asegurar que en x siempre va a estar el valor de fib de n más 1. Y veamos qué implicaciones tiene agregar esta nueva variable. En primer lugar, tenemos que cambiar lo que podríamos llamarle la asignatura de nuestro programa, es decir, la declaración de constantes y variables. Bueno, las constantes no hay que cambiarlas, sí tenemos que incluir la variable x como una variable de nuestro programa. Nuestro invariante va a cambiar, agregamos que x tenga fib de n más 1, y seguramente también vamos a tener que agregar la inicialización de x, ¿sí? Bien, y ahora el cuerpo de nuestro ciclo va a tener la asignación de r, la asignación de x y la asignación de n. Así que tenemos que calcular, tenemos que despejar e y f. Bueno, calculemos la precondición más débil, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que es el invariante, que va a jugar el rol de postcondición, y tenemos que decir cuánto es esa WP. Bueno, y esto, recordemos que por definición de la WP, voy a poner esto ahí, definición de WP, es en todo este predicado reemplazar R por E, X por F y N por N más 1. Es decir, nos queda que E es igual a fib
Acá tenemos una n, así que la reemplazo por n más 1. Y 0 menor o igual a n más 1, menor o igual a n. Y x, que la tengo que reemplazar por f, así que me queda f igual a fib de n, que la tengo que reemplazar por n más 1, más 1. Y esto puedo hacer una simplificación muy pava, que es poner que f es igual a Fibonacci de n más 2. Bien. Y ahora tenemos que despejar E y F usando la corrección del cuerpo del ciclo. ¿Sí? ¿Qué sería despejar E y F usando la corrección del cuerpo del ciclo? Bueno, ya lo dijimos. Sabiendo que, o tomando B, E y el invariante, probar que esta terna, que después de la asigna, o que esta terna es válida. Pero esto, es decir, probar que la conjunción de la guarda y el invariante implican la precondición más débil que acabamos de calcular. Es decir, probar lo que acabamos de descubrir asumiendo la guarda y el invariante. Y de vuelta, ¿cuál es el análisis que hacemos aquí? Tenemos una conjunción de 3 términos. Probemos cada uno de esos términos por separado. Analicemos E igual a fib de n más 1, por un lado, 0 menor o igual a n más 1, menor o igual a n, por otro, y finalmente f igual a fib de n más 2. Bien, este ya dijimos que es fácil. Es fácil, lo vimos más arriba. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que descubrir E, que aparentemente tenemos lo mismo que antes. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos en todo esto? ¿Para qué introdujimos X? O dicho de otra manera, cuando analice esta igualdad, ¿qué voy a estar pudiendo asumir? ¿Qué podemos asumir en este punto? Entonces, voy a decir, recordemos, ¿por qué, Tiffany, R es igual a X? ¿Estás segura que R es igual a X? A ver, recordemos que podemos asumir B, E, I. Sí, según el invariante, X es igual a fib de n más 1 y R es igual a fib de n. Por lo tanto, R no es igual a X. Es decir, sigo poniendo aquí. Bueno, veamos lo que dice Tiffany. Tiffany dice R es igual a X. Y acá...
Bien, 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 bien. Bien, bárbaro. Ahí Tiffany nos está explicando, como que ya vos ya viste, Tiffany, cómo despejar E, digámoslo así. No es que supiste, no es que querías decir que podíamos asumir que R es igual a X, sino que descubriste cuánto vale E. Bueno, pero vamos un poquito más lentos, por favor. Recordemos que podemos asumir la conjunción de la guarda del invariante, es decir, que n es distinto a n mayúscula, y estas tres cosas que teníamos por acá. ¿Dónde estaban? Acá. Acá tenemos el invariante. ¿Sí? Entonces voy a separar un poco más cada parte del invariante para ver de qué manera nos puede servir. Bueno, voy a dejar eso como una conjunción de la lógica. Entonces, fíjense, tenemos que despejar E, que tiene que ser igual a fib de n más 1. Pero como señaló Tiffany, estamos asumiendo o podemos asumir que la variable x es igual a fib de n más 1. Es decir, eh, nos centremos en e igual a fib de n más 1. Como asumimos que x es igual a fib de n más 1, proponemos, o descubrimos, si se quiere, descubrimos que e es igual a x. ¿Sí? Entonces ya despejamos una de las incógnitas. Y ahora nos centremos en la otra que nos queda. En f igual a fib de n más 2. Y ahora sí, Bruno, usemos la propiedad o la definición de Fibonacci. Tenemos que f es igual a fib de n más 2. Y acá sí, si quieren, podemos usar razonamiento ecuacional y decir que esto es equivalente a que f sea fib de n más 1 más fib de n. ¿Sí? Y por las hipótesis, creo que era I1, E y 2, ¿sí? Esto es que en R está fib de n y esto es que en X está fib de n más 1, descubrimos que f es igual a R más X. ¿Sí? Y entonces ahora acabamos de descubrir, de despejar f de x. Entonces despejamos f también. Y ahora podemos armar nuestro programa completo. Es decir, teníamos este esquema de programa y ya sabemos cuánto vale E vale X y F vale R más X. ¿Sí? Y ahí terminó nuestra derivación. Pero, ¿terminó o hay algo todavía por probar? Que el ciclo termina. ¿Y cómo probamos eso? Probando las condiciones sobre la cota. ¿Sí? Pero sabemos que cuando tenemos, es algo que ya analizamos muchas veces, ¿no? Esta situación de elegimos n mayúscula menos n minúscula, incrementamos n minúscula,
y eso nos garantiza que el ciclo termine, ¿sí? Así que no nos estamos tomando el trabajo de hacer las pruebas de terminación de una manera tan detallada. De algún modo no lo estamos haciendo porque son cosas que hacemos muchas veces, o que ya vimos muchas veces. Pero también nos está quedando la inicialización, ¿sí? Para terminar. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos esa inicialización? Bueno, ya para hacer o para descubrir S1, para descubrir S1 sabemos que es una asignación de todas las variables involucradas en el... de todas las variables, punto. Es decir, S1 es de la forma Rxn A, B, C. ¿Sí? Y entonces ahora en realidad lo que nos queda es despejar ABC. ¿Y cómo despejamos ABC? ¿Cómo despejamos ABC? Lo de siempre. Calculamos la WP de la asignación, Rxn A, B, C de el invariante. Eso nos dará algún predicado L. Luego operamos con n mayor o igual a 0 implica L. ¿Sí? Es decir, probamos que la precondición que tenemos, n mayor o igual a 0, implique la precondición más débil que calculamos para la asignación S1. Me gustaría que me digan si se comprendió en qué consistió fortalecer el invariante. O que me digan qué entienden ustedes por fortalecer el invariante. ¿Qué es lo que hicimos en esta clase? No. En realidad, digamos, Diego, que fortalecer el invariante es una técnica, fortalecer el invariante inicial es una técnica para derivar ciclos. Sí, y un poco lo que dice Sebastián es, bueno, pero ese invariante que fortaleciste lo descubriste de alguna manera y lo propusimos usando la técnica de reemplazo de constantes por variables. Pero, y ahí entra lo que dice Álvaro, ese invariante no era lo suficientemente informativo como para poder descubrir eh, para despejar una de las incógnitas que nos quedaba. Por lo tanto, teníamos que agregarle cosas, es decir, hacer una conjunción. Y agregar eh, términos a una conjunción es hacerlo más fuerte, es algo más difícil de probar. Y
al agregar esas cosas, lo que estamos obteniendo, al agregar la condición de que x sea igual a algo, es decir, introducimos una variable y introdujimos, perdón, una variable y nos encargamos de mantener la condición que queremos que valga sobre esa variable. Y ese es el fortalecimiento, es agregar esta parte, esta conjunción al invariante, si bien es algo que nos agrega una carga de prueba o nos agrega una obligación, que es mantener esa parte del invariante, también nos da más información para despejar esa variable, esa meta variable que no habíamos podido despejar antes, ¿sí? Es decir, fortalecer el invariante es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos más información, por otro lado, hay más cosas que garantizar en nuestro programa, que nuestro ciclo, el cuerpo del ciclo, mantiene. Y también implica algo más para la inicialización, ¿sí? Es decir, no solamente vamos a tener que garantizar algo cuando pensemos en la corrección del cuerpo del ciclo, sino que también va a ser algo que tengamos que garantizar con la inicialización. Si no fortalecemos el invariante, ¿no podríamos resolver el problema? Tal vez sí, pero tal vez lo podés resolver de otra manera, digamos. Acá es como fortalecer el invariante es una propuesta que hacemos, ¿sí? Es un paso creativo que nos permitió llegar a una solución del problema. No significa que fuera algo estrictamente necesario, pero sí fue algo que nos permitió resolver el problema. Digo, podrías tal vez saber propiedades matemáticas muy interesantes de Fibonacci, usar esas propiedades matemáticas, proponer un programa que no tenga nada que ver aparentemente con descubrir o calcular Fibonacci y después usar una simple expresión matemática eh, para, para dar el resultado final. Pero fíjate que acá no necesitamos ninguna matemática sofisticada. Entonces, ¿de dónde vino la necesidad de fortalecer el invariante? La necesidad de fortalecer el invariante vino de introducir una variable. Y de alguna manera eso es algo que yo había anticipado cuando mencionamos la técnica de reemplazar constantes por variables. Ahí también agregamos algo al invariante que no estaba inicialmente, que fue acotar los valores de la variable que introdujimos. Bueno, creo que la clase de hoy va a ser esto. Por supuesto, como siempre, si hay preguntas, comentarios, háganlos. Debería haber un práctico nuevo, pero voy a hacer algo. Hoy a la tarde voy a subir un práctico nuevo que va a tener 2 o 3 ejercicios para ejercitar las técnicas para determinar invariantes. Ese va a ser el objetivo del nuevo práctico.
Y la clase que viene, lo que vamos a ver es que a veces al hacer ciclos que trabajan sobre arreglos, tenemos que tener cuidados con las condiciones de borde, que se llaman. Es decir, cuando derivamos un ciclo, puede ser que, digamos, vamos a hacer algo con los elementos del arreglo hasta esta posición, y la forma obvia de decir hasta esta posición nos puede hacer que estemos asumiendo que está definido, por ejemplo, el arreglo en la posición n mayúscula, ¿sí? Cuando en realidad dijimos que en la posición n mayúscula no está definido el arreglo, que el arreglo no incluye la posición n mayúscula. Así que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Por otro lado, un compañero me sugirió que hagamos una resolución del parcial. Yo voy a hacer esa resolución del parcial mañana en mi práctico de las 5 de la tarde, y como es un horario que es poco concurrido habitualmente, lo que voy a hacer es grabarlo y lo voy a colgar después en el aula virtual, de manera que pueda servir para prepararse eventualmente para el final o recuperatorio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, detengo la grabación y